Bueno, cada vez que hay algo de economía, yo le dije a ustedes, le prometí y también lo comprometí públicamente al ingeniero Guillermo Carán, que él vendría aquí, bueno, pues más que entrevistado, a ayudarnos a entender un poco. Y entonces ayer se produce una carta del directorio del Fondo Monetario Internacional y cuando leí no la nota que había mandado el Banco Central, sino el texto, la carta completa, entonces llamé al ingeniero Carán y le dije, tenemos trabajo mañana y aquí está. ¿Cómo anda usted, ingeniero? Trabajando. Bueno, a mí me gustaría como una lectura de la carta ahí eh, que, que a usted le parece de sus observaciones y de sus recomendaciones y qué se puede aplicar, qué no, en fin, qué se puede hacer. Bueno, lo primero que hay que decir es que fundamentalmente es un documento totalmente acertado. Eh, en cierta forma no dice muchas cosas nuevas que no hayan formado parte del debate público, solo que ahora lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo reitera, porque no es desde ahora que el Fondo Monetario está haciendo advertencias de que no sigamos con el endeudamiento, pero para tú detener el endeudamiento necesitas corregir el déficit fiscal. Para tú corregir el déficit fiscal sin sacrificar programas sociales y programas en general del gobierno, se necesita mejorar la calidad del gasto. En fin, yo diría que en torno a esos tres elementos, que es a mi juicio lo fundamental, giran los postulados que en esta ocasión reitera con más firmeza y más categoricidad el Fondo Monetario. Como te dije, no es, si tú quieres nada, no es nada nuevo, que no es ninguna sorpresa, ni en el debate económico nacional, ni en el debate político, solo que ahora lo dice una institución con una autoridad que tiene repercusiones en los inversionistas extranjeros y como al mismo tiempo tú tienes una política en Estados Unidos un tanto diferente, arroja un desafío importante para el manejo económico del gobierno, porque lo que diga el Fondo Monetario lo leen todos los inversionistas, los que compran bonos soberanos, lo leen y lo aplican los miembros de los organismos del Sistema de Naciones Unidas, del cual forma parte el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, y también lo leen y lo aplican los primos del Banco Mundial para América Latina, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Y por supuesto, como al mismo tiempo tú tienes un gobierno de Estados Unidos que está orientándose hacia adentro, hacia Estados Unidos, el presidente Trump ha dicho que él no es presidente del mundo, sino presidente de los Estados Unidos, que quiere que las industrias se establezcan en Estados Unidos. Y probablemente dirá en algún momento que quiere que el dinero de Estados Unidos se invierta en Estados Unidos. Entonces eso agrava un poco el horizonte de disponibilidad de recursos para financiar las finanzas públicas dominicanas nos colocan en una actitud que debe ser altamente previsora, porque sin el concurso del financiamiento externo, las finanzas públicas dominicanas se pueden desestabilizar y desequilibradas las finanzas públicas, tendríamos una desestabilización de la economía dominicana, aun cuando el gobernador del Banco Central lo quiera, como acaba de señalar, que él asumió un compromiso público con la nación de que la tasa de cambio no superará el 48 por 1 en una declaración que emitió en el día de ayer. Sí, que ese es un tema que también vamos a hablar, porque claro, también la disparidad que hay con otro funcionario importante del gobierno, el ministro de Economía, que sostiene otro criterio distinto. Pero sigamos con el asunto de la carta del directorio del fondo, porque entonces vemos temas como, por ejemplo, bueno, habla del endeudamiento, pero vuelve y pone el dedo sobre la llaga, sobre el aspecto de la fiscalidad y sobre una inminente y urgente reforma fiscal, o sea, y también pues habla de aspectos de una ampliación
y lo que tiene que ver con la reducción de las exenciones y las exoneraciones. Y obviamente también hay que ir por la parte del gasto, de la calidad del gasto. O sea, cuando, porque bueno, si hablamos, aunque los principales altos funcionarios del gobierno han hablado de que el gobierno, de que en los actuales momentos no tiene contemplado una reforma fiscal, primero quiere resolver el componente eléctrico, el pacto eléctrico, pero parece que de acuerdo a lo que dice el fondo, una de dos, si tú no mejoras los ingresos, evidentemente el endeudamiento va a seguir y eso es una situación. ¿Cómo lograr, y sobre todo en un ambiente ahora mismo que, aunque los partidos políticos nunca están y las distintas fuerzas nunca están armónicas, pero en este momento se ve como más difícil toda esta cuestión? O sea, ¿cómo encarar, cómo lograr hacer una reforma estructural que uno diga, por ejemplo, a mediano plazo y que pueda lograr un consenso? Bueno, tú has explicado, tiene una relación causa y efecto, pero lo importante, hay algo que se me olvidó decir en la primera parte de la pregunta, es que también el fondo reconoce que el crecimiento económico dominicano no está teniendo los resultados sociales esperados. Entonces, todo eso implica no solamente también un análisis, perdón, en ese sentido que hizo Miguel Seara Hatton. Correcto, correcto. Ahora, yo creo que la clave de todo está en el área fiscal y es uno de los aspectos que a mí me llama más la atención en esta declaración del fondo, que le da un énfasis a lo fiscal, yo diría a lo Balaguer, en el sentido de que el presidente Balaguer siempre sostenía, cuando le criticaban que por qué enfatizaba tanto en la austeridad, en la disciplina fiscal, bueno, que este es el nudo gordiano del manejo de la política económica. Si tú tienes una fiscalidad deficitaria, vas a tener que recurrir al endeudamiento, un endeudamiento que hay que pagar, un endeudamiento que drena la capacidad de utilización de las divisas, un endeudamiento que hasta cierto punto lo que hay que disminuye lo que hay que repartir, porque lo que hay que repartir no es la totalidad de lo que tú produces, es lo que tú produces menos lo que pagas por endeudamiento. Y un endeudamiento que condiciona una política fiscal, porque cuando el gobierno dice que paga tasa de interés del 6 al 7% de dinero de afuera, en dólares, pero que paga 11 por el dinero de adentro, ya eso te marca una tasa de interés de referencia a todo el mercado financiero que tiene una repercusión económica. Yo creo que la reforma fiscal es inevitable, como lo plantea el fondo. Y el fondo habla de calidad del gasto, porque la reforma fiscal son dos patas, claro, gastos y ingresos. Para tú hacer una reforma fiscal justa necesitas mejorar la calidad del gasto. Con eso le está diciendo al gobierno, tu calidad del gasto no es satisfactoria. Y para la otra parte, la tributaria, se habla de simplificación, lo que significa que es muy complicado el sistema tributario vigente, y también se habla de equidad. Como parte de la equidad es la eliminación de las exenciones. Ahora, en esto de las exenciones hay dos vertientes. Hay exenciones que son por leyes y hay exenciones que son por vía administrativa. Yo creo que en el caso de las exenciones por vía administrativa, es que tienen un corte político, un corte clientelista, son las exenciones y exoneraciones que se dan por presiones al gobierno. Definitivamente eso hay que eliminarlo. Y en el caso de las exenciones en las leyes de incentivo, hay que tener mucho cuidado porque hay exenciones que son instituidas por el Estado porque quiere fomentar una actividad económica. Quiero fomentar la energía no convencional, quiero fomentar el cine, quiero desarrollar la frontera. Entonces, eso hay que mantenerlo. Pero está bien, pero por ejemplo, ¿usted cree que aquí, con tantas plata que está generando, por ejemplo, la industria turística, yo no digo para los nuevos proyectos que no se le incentive, pero proyectos que están ya generando mucha riqueza y muchos recursos, ¿se le deben mantener? No, pero lo que yo me refiero es que lo instituido tiene que preservarse, porque si no, el Estado pierde credibilidad. Ahora, todas esas exenciones tienen un plazo de expiración. Basta una decisión administrativa que recuerde que ya perimieron, que ya terminó.
Ahora, hay otro aspecto de la ampliación de la base tributaria como parte de las exenciones. Aquí ha habido realmente una manipulación política de ese tema, que tal producto no puede pagar impuestos, que tal producto no debe pagar ITEVI, que tal producto debe pagar una tasa más baja que otro. Todo eso se presta a una confusión incluso conducente a actos de corrupción. Porque cuando tú tienes que al mismo producto es susceptible de ser el aplicado 2 o 3 tasas, tú puedes negociar que te le apliquen la tasa menor. Pero además no es cierto que cuando tú le aplicas un producto a un insumo de un proceso productivo, si esa tasa es justa, aumenta el costo de producción. El ejemplo típico, el arroz. El arroz tiene funda, que paga ITEVIS, Claro. tiene saco, el gasoil paga selectivo al consumo, las piezas de los tractores, las piezas de los almacenes. Lo que pasa es que la tasa es alta. Entonces yo estoy de acuerdo como parte de la simplificación de adoptar una tasa única, simple a todo el mundo, pero esa tasa tiene que ser más baja. ¿Para qué? Si hoy en día tú le estás aplicando 16 o 18 a cada componente del proceso productivo, te llega caro el producto hacia el consumidor final. Pero si en lugar del 18 tú solo le bajas el 10, que es una tasa justa, una tasa hasta bíblica, porque el diezmo bíblico, entonces tú tienes... Lo universaliza. Y lo universaliza, no va a tener ningún efecto en la economía familiar. Pero naturalmente, si tú lo universalizas sobre tasas altas, entonces llegarías a nivel de injusticia. Ahora, para resolver todo eso, tiene que haber un acuerdo sombrilla de corte política. El problema es que el gobierno no está en eso, porque el gobierno cree que lo está haciendo bien. El gobierno cree que está haciendo... El gobierno tiene una agenda que cree que es la última Coca-Cola en el desierto. Y, como decía el profesor Juan Bosch, para tú corregir... para tú rectificar, tienes primero que admitir el mal. Si el gobierno no admite que su política fiscal, su política económica y su política financiera no está siendo errada, entonces es muy difícil que lo corrija. Y ahí es que está un poco la necesidad de estremecer la soberbia gubernamental que nos está dominando. ¿Usted cree que hay mucha arrogancia entonces Totalmente, de parte del gobierno? Totalmente. Cada vez que habla un funcionario, ellos creen que lo están haciendo de la mejor manera posible. Y no sería la lógica que ellos digan que lo están haciendo bien, porque cuando uno está desde el gobierno no puede decir lo estoy haciendo mal. Pero tú admites errores, se admite errores en el gobierno, tú oyes. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era funcionario del gobierno, habían consignas que el propio presidente Balaguer enarbolaba. Bueno, esto es una casa de cristal que todo el mundo opina, y él tomaba y dejaba. En una ocasión hasta lo más sensible que él tenía, que era el programa de inversiones públicas, llegó a decir públicamente: cedo a las presiones, porque lo estaban presionando mucho para que aminorara el programa de inversiones públicas. Tú eras reportero en esa época, claro. Y era de lo que me hacía la vida imposible. De lo que yo nunca he estado de acuerdo, porque yo siempre he estado de acuerdo con las inversiones. Yo creo que las inversiones motorizan y movilizan la economía. Obviamente, uno dice en ese tiempo Balaguer lo hacía con ahorro interno, ¿verdad? Que sí. Claro. Y esa es la ventaja, porque no te alteran ni la finanza ni la economía, y además todo lo que tú producirías es tuyo. Entonces, yo pienso que para eso se necesita un acuerdo marco. Esa dicotomía de primero el fiscal, el eléctrico. Óyeme, tanto el pacto fiscal como el pacto eléctrico como el pacto educativo están obligados en la estrategia de desarrollo que se aprobó en el año 2012, y se le dio un plazo de 3 años para que se implementaran. Se venció en el 2015, ya estamos en el 2017, ya tiene 2 años de vencido. Y el gobierno abortó el pacto cuando tomó posesión en el 2012, abandonó las reuniones del Consejo Económico y Social, y yo no veo ninguna actitud gubernamental que lleve al gobierno a rectificar su posición y sentarse para discutir. ¿Por qué se abandonó el diálogo? Porque no quiso discutir el gasto. Pero tú no puedes, es injusto sentarte únicamente a discutir nuevos impuestos. No, hay que sentarse a discutir qué tú vas a hacer con esos impuestos, que es el gasto.
hay que sentarse. Tiene que ir todo a la mesa. Claro, hay que sentarse a discutir qué tipo de impuestos, si los impuestos, si ya no lo dice Guillermo Carán o los economistas opositores o los políticos opositores, si ya te dice el fondo que es un sistema tributario complicado e inequitativo, y la Constitución habla de un sistema tributario equitativo. Tú tienes que tener la humildad para sentarse y producir. Es más, yo pienso que si el gobierno tuviera esa actitud de apertura, muchos de los problemas políticos que está teniendo el gobierno ahora se pudieran disipar, pero no la tiene, porque parte de una actitud arrogante y soberbia de que ellos lo están haciendo de la mejor forma posible. Y no es así, porque ya no es solo, te repito, los economistas y políticos opositores que decimos que no es así, sino son un organismo multinacional como es el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo no? Voy a solicitarle el permiso del ingeniero Guillermo Carán, voy a un corte y regreso con la parte complementaria de esta entrevista.